Buenas noches, mi nombre es John Villa, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y en esta noche voy a presentar el proyecto para base de datos, un proyecto final basado en un sistema de biblioteca implementado en Oracle y va a presentar el diseño, la implementación, la auditoría de este sistema y todo lo que se hizo. Entonces, este es el documento con la descripción a paso a paso detallada. Tenemos el modelo MER y el modelo ER, modelo entidad relación y modelo relacional. Entonces, en el modelo de entidad relación tenemos cinco tablas en total: usuario, préstamo, detalle de préstamo, libro y log de auditoría. Entonces, la tabla de usuario se conecta con la tabla de préstamo de uno a muchos por medio de realiza. Entonces, un usuario realiza muchos préstamos. Un préstamo contiene muchos detalles y un libro pertenece a muchos detalles. Esta tabla de detalle préstamo nos facilitó la relación, ya que la relación entre préstamo y libro es de muchos a muchos. Por ende se implementa este. Y aparte tenemos la tabla de log auditoría. Entonces ya acá se ve el paso a paso para todo el proceso. Entonces vamos a explicar ya breve en la tabla. En el Oracle vamos a validar la existencia de las tablas. Vamos a entrar con el usuario Billy. Ok, entonces vamos a validar que existan las tablas usuario, libro, préstamo, detalle de préstamo y log de auditoría. Estas mismas tienen sus registros, que son más de 10 por cada una. Está la tabla de usuario, tenemos el ID de usuario, el nombre, el apellido, el correo y el teléfono. Tenemos la tabla del libro con ID libro, título, autor, categoría, año de publicación. Tenemos la tabla de préstamo, tenemos el ID del préstamo, fecha de entrega y usuario, ID de usuario, que es la llave foránea. Tenemos la tabla de detalle de préstamo, que es la que conecta ID préstamo y ID libro. Y tenemos la tabla de log. Entonces en esta tabla por el momento se llena con un trigger que más adelante hablaremos de él. Y solo se le hace a la tabla de usuarios en el momento. Vale, entonces vamos a validar unas secuencias que se implementaron. Fueron secuencias para los IDs de cada una de las tablas para que fuera incrementando cada vez que se hiciera un registro. Tenemos la validación aquí cada secuencia para las cinco tablas de detalle, libro, log, préstamo y usuario. Implementamos también en este sistema se implementó procedimientos y funciones. Entonces este procedimiento lo podemos evidenciar en el documento más a detalle. Entonces lo tenemos por acá. El procedimiento hace lo siguiente. Esta es la creación del mismo. Y en este procedimiento se definieron las variables, los parámetros que le van a llegar, que va a ser el nombre, el apellido, el correo y el teléfono. El procedimiento se llama SP registrar usuario. Nos va a permitir por medio de él registrar un usuario, obviamente mucho más rápido y sencillo. Y se hace la inserción, entonces vamos a ejecutar este procedimiento. Ejecutar y le vamos a agregar este usuario nuevo, Sara Hernández, y estos datos de prueba. Entonces vamos a validar esto. Entonces aquí vemos como el procedimiento se terminó correctamente. Vamos a validar en la tabla de usuarios que se haya creado el nuevo usuario de Sara Hernández. Ok, entonces vemos que se implementó 16 usuarios. Con esto validamos el funcionamiento de los procedimientos. En el documento se encuentra la creación del mismo. Luego vamos con las funciones. Entonces vamos a buscar esta función que se implementó. Esta función lo que hace es, aquí tenemos su creación, se llama fn, obtener título libro. Entonces por medio de esta función enviamos un ID nada más y esta nos va a recuperar el título del libro. Entonces enviamos el parámetro y él va a ir a buscar, ya tiene todo programado en la tabla de libro, su título. Entonces vamos a probarlo acá, por ejemplo, con el
ID 3, que es el libro 100 años de soledad. Hacemos otra prueba con el ID 5, por ejemplo, que sería el amor en los tiempos del cólera. Entonces, ahí tenemos la validación de esta función. Se implementaron vistas también. Una de ellas fue vista detalle préstamos, ¿verdad? Entonces, esta vista lo que hace es juntar básicamente la tabla de usuario, detalle de préstamo y de libro, para en una sola vista, en un solo llamado, tener toda esta información. Aquí tenemos la creación de ella. Entonces tenemos que se hace una consulta múltiple con joins a la tabla de usuario, detalle de préstamo y libro. Y aquí están los datos que va a seleccionar de cada uno para hacer una consulta más completa. Vamos a ejecutar esta vista y vemos cómo trae el ID del préstamo, el usuario que lo solicitó, el libro que se le prestó, la fecha del préstamo, la fecha en la que se debe entregar y la fecha en la que el usuario lo devolvió. Entonces aquí validamos también al mismo tiempo el funcionamiento de la vista. Vamos a proceder con el trigger. Entonces este trigger se creó simplemente para la tabla de usuarios en el momento. Entonces aquí validamos la creación del trigger. Entonces el trigger se llama TRG auditoría usuario. Entonces se define que después de insertar, actualizar o eliminar algo en la tabla de usuarios, se va a hacer una inserción en la tabla de log auditoría, guardando el ID del log, perdón, sí, la tabla afectada, la operación, el usuario y la fecha. Entonces, en el momento solo se le está aplicando a la tabla de usuarios. Vamos a validar el funcionamiento del trigger haciendo una inserción de prueba. Prueba 2, trigger 2, prueba 2. Con estos datos. Entonces, vemos que aquí el último usuario. voy. El último usuario es el que acabamos de crear ahorita, Sara. Entonces, vamos a ejecutar este trigger. La inserción, perdón, para que el trigger internamente se ejecute, se confirma la inserción y volvemos a validar el usuario. Vemos la creación de este último usuario de prueba 2 y vamos a validar que se esté haciendo la inserción en la tabla de log auditoría. En el momento deberían aparecer dos registros nuevos porque el trigger y el usuario Sara que creamos con el procedimiento almacenado. Entonces validamos estos últimos dos registros que fueron dos insert del día de hoy. Estos otros dos de acá arriba eran prueba de antes. Entonces validamos que se está haciendo. También podríamos validar este trigger, por ejemplo, con un update. Vamos a hacer la prueba para que... Entonces vamos a revisar acá usuario. Y vamos a actualizar el usuario número ID usuario, por ejemplo, a Ana. ID usuario 5. Y le vamos a poner el número de teléfono en ceros para obtener una buena validación. Vamos a hacer el update. Ok. Validamos en la tabla de usuarios el cambio, lo evidenciamos acá y vamos a ir al log de auditoría y el trigger ya debería estar haciendo este registro automáticamente. Lo vemos acá, a la tabla de usuarios y se hizo un update y lo hizo el usuario acción. Obviamente en esta auditoría deben agregar muchos más campos para tener más a detalle. Por ejemplo, se pueden agregar el campo que se modificó. Ya tenemos aquí la tabla afectada, podemos tener y qué operación se hizo. Se puede agregar el campo modificado y cuál era su valor anterior y el valor después del trigger. Aunque esto sería para auditoría de actualización. Ok. Ya por último tenemos la confirmación de permisos de los roles. Entonces vamos a ir al documento donde se definen los roles, por ejemplo, y los usuarios.
Tenemos al usuario Bibli UCR. Este usuario es el dueño del sistema, el dueño de las tablas, vistas, procedimientos y secuencias. Tenemos a admin Bibli que tiene todos los permisos, es el jefe de la base de datos. Y el Bibli 01 que es un usuario operativo con permisos de consulta. Entonces, para validar esto vamos a ingresar al usuario de admin Bibli y vamos a intentar entrar a la tabla de usuario que obviamente está creada desde Bibli UCR. Vamos a traer los primeros 5 y si se hace la consulta pues validamos de que el usuario tiene los permisos adecuados para acceder hasta esta tabla. Lo validamos acá y ya básicamente este sería el proyecto. Ya en el documento se evidencia paso a paso todo lo que se implementó, la seguridad y el backup y cualquier otra cantidad. En conclusión, pues este fue el sistema, se implementó secuencias, tablas, índices, vistas, procedimientos, trigger, configuración de roles, permisos, auditoría y ya esto sería todo por, por esta noche. Muchas gracias y hasta luego.